Paz, hermanos y amigos. Doblemos las rodillas y pidamos la bendición al Todopoderoso. Oremos. Señor, Creador de los cielos y de la tierra, te agradecemos por este momento especial que nos brindas para meditar en tu palabra. Que a cada uno nos ayudes, porque tu palabra nos fortalece, nos alienta, nos consuela y de la misma manera nos amonesta y nos exhorta para que permanezcamos vigentes espiritualmente, hallando gracia delante de tus ojos. Perdónanos si te hemos ofendido y que los minutos que emplearemos en meditar en tu palabra contribuyan grandemente a que nuestra fe se vea aumentada y que renovemos nuestros votos delante de ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Abramos la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer de los versículos 18 y 19. Recordemos que, según la publicación en Facebook, nuestro tema lleva por título El rastro de la culebra sobre la peña. Dicen los versículos 18 y 19: Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la moza. Los proverbios, a través de un mensaje directo o por medio de símbolos y de figuras, tratan de fortalecernos, nos dan conocimiento, nos ayudan a entender el temor a Dios. Por eso dice Proverbios, no vayan a perder aquí en Proverbios 30, dice Proverbios capítulo 1 y versículo 2 acerca del objetivo de los proverbios para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Bueno, regresemos a Proverbios 30. Entonces, cuando el proverbista está hablando de cuatro cosas que le son ocultas, está empleando lo que en gramática se llama un simbolismo o una figura. Así como hay parábolas también. Sabemos que una parábola es una comparación de un ejemplo de cosas materiales, de la actividad diaria de la vida, pero cuyo objetivo es dar una enseñanza espiritual. De la misma forma, una figura es una representación que efectivamente nos menciona algo cierto que ocurre dentro de una actividad, pero que contiene una enseñanza para nuestra vida espiritual. En el caso presente, dice el proverbista, el rastro de la culebra sobre la peña. Si vemos estas palabras desde un punto de vista material, llegamos a la conclusión de que el proverbista en lo material sabía por qué una culebra no deja rastro sobre la peña. Pero como la intención del proverbista inspirado por Dios no es solamente quedarse
en satisfacer o dar una explicación de lo que aparenta ser un misterio material, sino que el Hijo de Dios pueda ver con los ojos del Espíritu más allá de lo material. Hablemos de lo material. El rastro de la culebra sobre la peña. ¿Por qué no deja huella? Veamos primero el rastro de la culebra sobre el polvo. ¿Por qué sobre el polvo sí deja huella? Porque el polvo está formado de partículas sueltas y suaves. Cuando la serpiente se va arrastrando sobre el polvo, pues ahí va quedando la huella. Pero si una serpiente se arrastra sobre la peña, no deja huella. Porque una peña o una roca son tan compactas, partículas muy unidas, no sueltas, sino dura la superficie. Se arrastra la serpiente y no deja ninguna huella. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta tarde es ver a través de la Sagrada Escritura todo ese simbolismo o toda esa figura con la que el proverbista quiere que penetremos para conocer más allá de la simple materia. En el Salmo 19, veamos en el Salmo 19 de lo que hablaba el salmista. Dice así, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Ahí está la clave. Porque tenemos que ver no con los ojos de la materia, sino que vamos a enfocar con los ojos del Espíritu, ver el contenido de la figura que la Sagrada Escritura nos está dando para que entendamos finalmente cuál es el rastro de la culebra sobre la peña, por qué sobre el polvo deja huella y por qué sobre la peña no lo deja, pero desde el punto de vista espiritual. Vemos en Mateo, para entenderlo un poco más acerca de lo que es una figura, en cierta oportunidad Jesucristo, hablando con los discípulos, les dice así en el versículo 6, Mateo 16 y versículo 6, y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es una figura a la que le está dando el Señor. Pero en el momento en que el Señor les dice estas palabras, los discípulos, ellos se piensan en lo material. No vamos a aceptarle el pan entonces a los fariseos, porque el Señor nos está diciendo que nos guardemos de la levadura de ellos. Pero más adelante el Señor les explica que no se trata de eso, solo fue una forma de expresión, una figura para entender un poco más allá. Y les dice en el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjense cómo ellos, los discípulos, también tenían que ir aprendiendo a entender las figuras con que Jesucristo les hablaba, o las parábolas, o el simbolismo. Finalmente ellos entendieron de que no se refería a un pan material, a una levadura material, sino que se guardasen de la doctrina de los escribas y de los fariseos. Son expresiones
que nos llevan a entender un poco más allá de una simple expresión. Volviendo a Proverbios 30 y versículo 19, el rastro de la culebra sobre la peña. Quiere decir que a través de figuras o a través de simbolismo, a través de representaciones que el Señor nos da para entender la verdad escritural o doctrinaria, Él lo que quiere es conducirnos, hermanos, por el buen camino. Por ello Él trata la forma, como bien lo dijo en cierta ocasión el sabio, que el sabio trató de hallar palabras bonitas, palabras adecuadas para explicarle al pueblo la doctrina de Dios. Muchas veces no se logra porque la palabra es contundente, es directa, porque al final lo que trata es de hacernos recapacitar para que dejemos de caminar en un camino lleno de maldad, para caminar en un camino de bondad y de luz y no de tinieblas. Isaías capítulo 48 y versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Eso es lo que pretende una figura, una parábola. Mostrarle al Hijo de Dios el camino. Por eso encaminar es, mira, ven, te voy a acompañar por aquí, mira, sigue, porque tú eres el actor principal de tu vida. Tú eres el que debes de demostrarle a Dios cuánto lo amas, cuánta es tu gratitud, pero no vas solo, porque yo te estoy mostrando el camino y si allá encuentras un obstáculo, te voy a dar otra parábola para que entiendas y solventes ese obstáculo. Ahí las palabras del Señor, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Un camino, hermanos, de luz, ya no de tinieblas. Bien, entonces entremos a la primera parte de esta figura o de esta representación. La culebra, hermanos. Todos sabemos que la Sagrada Escritura, para describir a Satanás, al adversario, pues le tiene ciertos nombres especiales dentro de la palabra de Dios. Le llama serpiente, le llama culebra, le llama Lucifer, le llama el adversario, le llama diablo, le llama el malo, le llama espíritu inmundo, muchas cosas más. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 2 le llama dragón, que ahorita lo vamos a leer. Dice Apocalipsis 22, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Entonces ya vamos entendiendo. No se trata de una culebra de las que hay en el campo, arrastrándose en el polvo o arrastrándose sobre una peña. No se trata de eso, porque va más allá de lo material. Entonces esa culebra está representando al enemigo de Dios, al adversario de nuestra alma, al que la Escritura también le llama dragón, o le llama diablo, o le llama Satanás, como aquí mismo dice en el versículo 2. Adversario, porque adversa, se opone, contraría la palabra de Dios. Esto ocurre desde el principio. Recuerdan que el mismo Jesucristo también le dijo al pueblo judío
vosotros de vuestro adversario el diablo sois, porque él es mentiroso y padre de mentira. Vayamos entonces a Génesis, capítulo 3. Vamos a ver en Génesis capítulo 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Ya vimos que no era un animal como tal. Era Satán. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En este diálogo vemos cómo Satanás emplea mentiras. Porque Jehová no le había dicho a la primera pareja: no coman de ningún árbol, no coman de ningún fruto. Les había dicho: ahí está para que coman de todo, solamente que el árbol de la ciencia del bien y del mal, no vayáis a comer de él. Pero ahí está la astucia de Satanás, es el cuidado. Y ha predicado la iglesia infinidad de veces que el error de la mujer fue haberle dado plática a Satanás. Jesucristo mismo nos da el ejemplo de la actitud que debe mostrar un hijo de Dios. No miedo. No, hermano, no miedo. A Satanás hay que enfrentarlo. Pero como lo hizo Jesús. Mira, todo esto te haré si postrado me adorares. Escrito está. Palabras de Dios. Ahí nomás. Al Señor tu Dios adorarás. Ahí nada más. Y entonces, ¿qué hizo la serpiente? ¿Qué hizo el diablo que tentó a Jesús? Se fue, hermanos. Se fue. No deis lugar, dice. No deis lugar al diablo. Porque eso es lo que vamos a ver en esta tarde. El rastro de la culebra sobre la peña. Y lo vamos a ver diferenciando la naturaleza nuestra, una primer naturaleza cuando estuvimos en el mundo, cuando no estábamos todavía fundados sobre la roca, sino que éramos simplemente tierra. Por eso el Señor le dice así a la serpiente, dice así siempre aquí en el capítulo 3 y versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es cierto, materialmente la serpiente empezó a arrastrarse sobre la tierra, a dejar huellas sobre el polvo. No vamos a tratar de contestar una pregunta que la misma Sagrada Escritura no nos revela. Sin embargo, fácilmente deducimos que la forma de transportarse la serpiente antes de que se cometiera aquel acto, aquella transgresión por parte de la primera pareja, pudo haber sido otro. Pudo haber sido erguida u otra forma de transporte. Lo cierto es que el Señor está dándole una maldición por un lado a la serpiente, pero no directamente a la serpiente como un animal, sino que la maldición va directa para Satanás, para el enemigo de nuestra alma, y por eso le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás
todos los días de tu vida, hermanos. O en otras palabras, veamos ahora el aspecto de la figura. Veamos lo que es la representación. Dios le está diciendo a Satanás, te vas a arrastrar sobre el polvo. Vas a dejar huella en el polvo. Ya vamos a ver de qué se trata entonces. Porque en cuanto al hombre le dice en el versículo 19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo serás tornado. El hombre no recibe maldición, porque Dios hizo al hombre, pero lo hizo con amor, lo crió con amor, y prefirió maldecir la tierra con tal de darle una oportunidad al hombre, y aquí estamos nosotros, fruto de ese inmenso amor de Dios. Por eso dice el Salmo 103, leamos en el Salmo 103 y versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase, dice, que somos polvo. Porque también la misma Escritura dice, tú les quitas el espíritu, el hálito de vida, y dejan de ser, y se tornan en el polvo. Eso es efectivamente, hermanos, lo que somos. Si bien es cierto que el polvo vuelve al polvo, también lo es que cada ser humano, Dios le ha dado una oportunidad en esta vida, y aquel que sabe atender el llamado de Dios, pues pasa de las tinieblas a la luz y abandona una vida de pecado para llevar una vida en la luz del Evangelio tras las huellas del Hijo de Dios. Es la oportunidad que Dios nos da. Pero mientras tanto regresemos a Génesis capítulo 3, porque algo ocurre después que el Señor habla con la serpiente y habla con el hombre. Dice el versículo 3, versículo 24, Génesis 3 y versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el árbol de la vida. ¿Qué pasó con la primera pareja? Literalmente fueron echados. Ya no tienen acceso al huerto. Ahora van a estar en una tierra que se va a mostrar por momentos hostil. Un ambiente también en ocasiones contrario. Porque mientras en el huerto permanentemente el clima era favorable en pro de Adán y Eva, fuera del huerto, ellos tuvieron que aprender a guardarse del frío o del mucho calor y aprendieron a luchar, porque ya no es que fueran a encontrar los frutos al alcance de la mano, sino que tuvieron que trabajar. Literalmente sudaron. Tuvieron que emplear la creatividad para producir, para ganarse el sustento diario hasta la fecha, hermanos. Y por eso dice la Escritura, echó pues fuera al hombre para guardar el árbol de la vida. Hermanos, pero mientras tanto, como a la serpiente le dio una sentencia que ya leímos, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero no se trata de un polvo literal, sino que, como lamentablemente
según también lo vimos un poquito en la mañana, la simiente impía es la mayoría, hermanos. Recuerden lo que dice Eclesiastés: un hombre entre 1000 he hallado. Miren la diferencia. Por cada varón temeroso de Dios hay 1000 que les interesa el placer, la oposición a las cosas de Dios, que prefieren seguirle la corriente a Satanás, a los falsos maestros. No quieren ver la verdad de Dios, sino vivir en la entretención de la fábula, de la leyenda, de la fantasía. Y entonces, ahí está donde Satanás tiene el trabajo que hacer, porque él se arrastra sobre la tierra, pero hermanos, realmente esa tierra es el hombre. ¿O no dijo el profeta: tierra, 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 oye palabra de Jehová? Pero esa tierra, el hombre, por voluntad misma del hombre, porque la serpiente o Satanás, si bien es cierto que sedujo a la mujer, pero no la obligó, porque no tenía y ni tiene esa capacidad de obligar al hombre, seduce, engaña, miente. Pero es el hombre con su propia voluntad, con sus propias manos, que alcanza el fruto prohibido, que desobedece el mandamiento de Dios, que se entrega a Satanás, y es donde esa serpiente se arrastra, hermanos, sobre el polvo de la tierra, que es el hombre. Job, en su capítulo 1, dice así, versículo 6 y versículo 7. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, Jehová le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero no es esto ahorita lo que nos interesa, sino ¿qué responde a la pregunta de Jehová? Miente. Porque respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Mentira, hermanos. Él no dijo: yo vengo todopoderoso de arrastrarme sobre el polvo, de dejar huellas sobre el hombre, de destruirlo. Él no dijo eso, hermanos. Y eso es lo que andaba haciendo, arrastrándose, dejando huella en el hombre, perjudicándolo, deshaciendo hogares, induciendo a los jóvenes al vicio, haciendo al sabio ignorante. Él, con la firme intención de destruir, si fuera posible, aún a los mismos hijos de Dios, pero él no dijo eso. Pero eso fue lo que hizo, hermanos. Arrastrarse. ¿Qué pasó con el mundo, hermanos? Vamos a ver en Génesis capítulo 6. Aquí estamos viendo la huella de Satanás, la huella de la serpiente, la huella de la culebra sobre el polvo, hermanos, sobre el polvo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Trabajo de Satán. Claro, aceptado por el hombre, pero trabajo de Satán. ¿Qué fue lo que vino a hacer a la tierra? Aquí está: Jehová vio que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del corazón de ellos, del pensamiento, era siempre inclinándose al mal.
¿Por qué vino el diluvio entonces, hermanos? ¿O por qué vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué fue lo que dijeron los ángeles? Dice Génesis capítulo 19. Vamos a ver qué le dijeron a Lot. Génesis 19 y versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar. ¿Por qué? Por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué clamor oyó Jehová? No oyó un clamor de arrepentimiento. No oyó una oración pidiendo piedad. Ese clamor fue el clamor, el ruido mundanal del pecado. Eso fue lo que Jehová vio. Él alzó su mirada sobre la humanidad y vio que en todo hombre había la huella perversa de Satanás. No había huella de santidad. A unos pocos, por cierto, hermanos, Lot, sus hijas, Noé, su familia, Abraham, pero pocos. Pero la inmensa mayoría estaba con esa huella de Satán, de pecado. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Acaso no lo mismo dice la Sagrada Escritura? ¿No lo dice así la palabra de Dios? ¿No dice que cuando el Señor venga se estarán casando y dando en casamiento? ¿Acaso es prohibido casarse y darse en casamiento? No, lo que pasa es que lo están haciendo bajo las circunstancias en que se hacía en Sodoma y Gomorra, o como lo hacían también en la época del diluvio, con maldad, con malicia. Y eso, hermanos, no le agrada al Todopoderoso. Primero a los Corintios. Capítulo 6. Primero a los Corintios, capítulo 6. Nos dice así. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, ahí está la huella de Satán sobre el polvo. Pero ahora viene el misterio revelado del Todopoderoso. Pero cuando se trata de la roca, hermanos, ahí la culebra no deja huella. Pero no estamos hablando de la roca literal. Estamos hablando de la roca que es Cristo. Ahí no puede dejar huella Satanás. Por eso dice 1 Pedro, leamos, hermanos, 1 Pedro capítulo 2. Leamos 1 Pedro capítulo 2 y versículo 22. Hablando de Jesucristo, dice en el 21, dice que sigamos sus huellas, sus pisadas. Y dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Ahí no pudo dejar huella Satanás. Intentó 1, 2, 20, 30, 40, muchas veces, pero nunca logró.
Quiso hacer caer al Señor con sus palabras o con sus hechos y nunca lo logró. Lo tentó en el hambre, tampoco lo logró. Se mantuvo firme el Todopoderoso, mantuvo el celo de Dios y predicó la palabra de Dios. Satanás no pudo contra aquella roca. Por eso, dice en Mateo capítulo 16, y versículo 18. Estamos entrando en la roca. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aclaremos algunas cosas. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, él, hermano, la roca, edificaré mi iglesia. Por eso la iglesia del Señor se llama iglesia de Dios, porque no le pertenece a ningún hombre, porque no la formó ningún hombre, la formó el Hijo de Dios. Y sobre esta piedra y las puertas del infierno no prevalecerán contra esa roca. Jesucristo despertó al tercer día. No se puede contra esa roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir que allí la culebra no puede dejar ninguna huella, porque para que la serpiente deje huella en la roca, tuvo que haber hecho que Jesucristo pecara, y eso no sucedió nunca. Por lo que acabamos de leer, Él nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Y al fundar su iglesia, hermanos, está dándole también a su pueblo la oportunidad de que estén fundados sobre la roca misma. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Esto, hermanos, nos hace especiales. Y no se trata de una postura, podríamos decirle, arrogante, o una postura como pretendiendo ser más. Se trata simplemente de explicar la verdad. Y más que una postura arrogante, es una situación que nos compromete delante de Dios, porque es como recordarnos: mira, tú tienes que dar de sí, tienes que mostrar que eres hijo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia de Dios está edificada sobre ese fundamento de apóstoles y profetas. No está en cualquier cimiento. Al contrario, dice la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, esa es la iglesia de Dios. Por eso dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Miren cómo nos está tratando la palabra de Dios. Desde el momento en que salimos de allá, de la oscuridad del mundo, desde el momento en que aceptamos el llamado del Señor, cuando Él nos dijo: venid, que yo os haré descansar, y nos dice: porque mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Mateo 11, ¿verdad, hermanos? Versículo 29, nos está diciendo: vengan conmigo, porque ustedes ya se dieron cuenta que el peso de Satanás sobre ustedes, arrastrándose constantemente sobre ustedes, ha provocado una carga que no es fácil de llevar. Qué contradictorio, qué paradoja, porque el mundo se burla
del Evangelio. Pero cómo ustedes soportan, aguantan estar encerrados en la casa de oración y por qué todo un día adorando a Dios. Pero hermanos, pero si adorar a Dios es un motivo de alegría. Mientras que cuando estuvimos en el mundo, ahí sí era una carga pesada, hermanos. Y el mundo, nosotros finalmente nos dimos cuenta. Por eso dijo el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Pero cargados de qué? De mentira, de frustración, de paganismo, de engaño, de tanta leyenda y fábula, de fantasías. De eso estábamos, ya no soportamos porque cada día, pum, 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 cada vez la gran ramera nos mandaba un muñeco más para adorar. Ahorita ya se les ocurrió que un joven, no sé si es cantante, que lo van a beatificar, hermanos, haciendo un montón de tonteras para mantener a la juventud y al viejo sumidos en el engaño de la idolatría. Entonces llegó un momento en que ya no aguantamos, hermanos. Y ya no aguantamos porque todo es frustración, todo es decepción. Allá viene el falso profeta y dice, es que tenemos espíritu y sanidad, pero ¿por qué no sanan al que está muriendo? Porque no pueden. Cierto, hacen ciertos milagros, pero son milagros mentirosos porque vienen de la mentira. Pero cuando el Señor dice, bueno, ya es hora de que descienda al sepulcro, que don de sanidad, que nada, hermanos, pura farsa. Eso es lo que pasa. Pero aquí no está diciendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces sí, ahora sí vamos llegando al punto, porque nos dice el Salmo 18. Vamos a ver en el Salmo 18, versículo 1 y versículo 2. Salmo 18, versículo 1 y 2. Amarte he, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Miren con cuánta abundancia de palabras se expresa el salmista, pero palabras de consuelo, de poder, de fortaleza. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío, el cuerno de mi salud, mi refugio. ¿Dónde podríamos estar mejor, hermanos? Porque ahora no tenemos temor de los enemigos de nuestra alma. Porque ¿cómo vamos a tener temor si estamos refugiados en esa roca que es Cristo? En ese Dios fuerte en el que vamos a confiar. Antes sí, porque éramos frágiles, éramos puro polvo. Allá se arrastraba sobre nosotros Satanás y nosotros solo sentíamos cuando iba pasando, hermanos. Y claro, lo que dejaba en nosotros era toda la huella del pecado, adulterio, mentiras, chisme. Bueno, lo que leímos en Corintios. A eso nos acostumbró Satanás y nosotros creíamos que esa era una vida normal, que esa era la auténtica vida, hasta que se nos evangelizó y se nos demostró que hay una vida mejor que esa vida de mentira y de frustración. Y ahora, hermanos, la situación es totalmente distinta, porque estamos en la roca. Pero cuando llegamos al Evangelio, nos damos cuenta de que a través de los siglos también ha habido gente que escapó de las garras de Satanás, que entraron a formar parte del Evangelio, que fueron de la iglesia, y por eso en Hebreos nos dice, vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 22.
Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Cierto, Israel desechó a los profetas, pero nos pide Hebreos que no desechemos al que habla de los cielos, al que trajo la doctrina de su Padre para darnos a conocer la verdad del Evangelio. No lo deseches, dice, porque ahora tenemos la dicha y el privilegio que nos hemos llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a todos aquellos que han creído en el Señor. Es cierto, pueda que seamos pocos, hermanos, y nunca lo vamos a negar, y nos sentimos dichosos de que seamos pocos. Y eso no quiere decir que no estemos luchando porque vengan más, y si fuera posible, muchos más, y si fuera posible, todos. Pero la misma Escritura nos ha declarado a qué realidad nos enfrentamos en el proceso que vamos para llegar al reino de Dios, ahora que ya estamos sobre la roca. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10 nos habla con toda claridad. Mateo capítulo 10 nos habla claramente cuando se trata de la evangelización que lleva a cabo la iglesia. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aún tenemos que enfrentarnos, no en este tiempo, pero sí en un tiempo futuro, y dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Estamos conscientes, hermanos? Aquellos hermanos, por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, no fueron bien recibidos, ni tampoco recibieron la gratitud del mundo, sino que al contrario, a muchos les quitaron sus propiedades, los azotaron, los metieron en las cárceles y a muchos les quitaron la vida. Por eso dice la Sagrada Escritura, el que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Así dice Mateo 10:39. Consciente estaba el pueblo en la antigüedad de que eso iba a suceder y consciente estamos hoy de que eso puede volver a suceder. Pero la Escritura no dice, no, cuidado, no vayan a hablar, no van a decir que la ramera, no. Hermanos, tenemos que hablar la verdad. Hoy lo hacemos con libertad, bendito sea Dios. Y lo hacemos con libertad porque Dios nos ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pero cuando Dios decida que esa puerta debe cerrarse, entonces vendrá lo que es el juicio contra el pueblo de Dios y tendremos que enfrentarnos a una nueva persecución. Pero ahora el trabajo nuestro es pregonar el Evangelio. Ezequiel, ahorita les doy el capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Pero recordemos que ahora estamos ya no como pregonando con la habilidad del hombre en su materia, sino como hijos de Dios, con poder de Dios, hermanos, con espíritu de Dios.
Versículo 7. Leamos del versículo 6. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿O no lo ha experimentado usted, hermano evangelizador? O cuando llegamos a un lugar donde claramente hay un rótulo que dice aquí adoramos a la Virgen María y aquí no aceptamos a nadie. O como cuando aquel nos dice, bueno, a mí me criaron en la idolatría y en la idolatría voy a morir. No le dicen así tan descarado, ¿verdad, hermanos? Pero son las palabras que significan lo mismo. A mí así me criaron. Bueno, pero la misma escritura, aunque nos manda en medio de lobos, nos da también la clave para que sepamos cuándo seguir hablando y cuándo hacernos a un lado. Porque la misma palabra de Dios dice, si encuentras paz, esa paz será para esa casa, y si no, sacude vuestras sandalias y vete. O está también las palabras de Jesucristo cuando dijo, no deis las perlas a los puercos. Bueno, si alguien me dice, mire, yo nací en tal religión y a mí María y a mí San no sé qué fulano, quédese con sus muñecos pues, quédese con sus cadáveres. Usted está perdiendo la oportunidad de conocer la verdad. Por eso dice la Escritura, no temas porque son casa rebelde. Dice el versículo 5, lo enfatiza, ¿acaso ellos escuchen? Y si no escucharen porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Eso es lo importante para nosotros. Recuerden que allá Mateo, en el capítulo 10 que acabamos de abrir, también nos dice, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces sigue diciendo, versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vamos nuevamente, hermanos, y ahora lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 47 en adelante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. ¿Qué casa? La iglesia. ¿Qué casa? Nosotros. Veamos en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 6, capítulo 3, Hebreos 3 y versículo 6. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Qué alegre, hermanos, porque ahora ya no somos simplemente el hombre hecho del polvo de la tierra, en donde Satanás iba dejando huella y dejaba huella a cada instante. Acaba de dejar huella en nosotros cuando al rato otra vez 5 o 10 espíritus inmundos, o en otras palabras, caíamos de un pecado a otro. Nos metíamos un problema y al otro día en otro y nunca salíamos de nuestros problemas de pecado. Pero ahora que estamos sobre la peña, dice, mas Cristo como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hoy ya no, hermanos, porque ahora estamos sobre la roca. Pero ¿qué pasa en la roca? En la roca Satán no puede dejar huella, y Satán no puede dejar huella sobre la iglesia de Dios. Ya vienen esas festividades, hermanos. Ya viene la Navidad. Hay que gastarse el aguinaldo, hay que gastar el dinero porque hay que darle regalo a fulano, sotano y mengano. Hermanos, pero sobre la iglesia, la Navidad no va a dejar huella. Porque esa noche vamos a estar durmiendo. Y además, el dinero que tanta falta hace nos va a servir para comer, para comprar ropa. No para desperdiciarlo, ni para fingir, ni para dar un abrazo, ni para dar un beso. No, hermanos, sino que el abrazo, el beso se puede dar en cualquier época del año. El regalo a quien amamos lo podemos dar en cualquier época del año cuando Dios nos socorre y tengamos cómo hacerlo. Pasará la Navidad, pasará el Año Nuevo, pasará la fiesta de fulano, sutano, pero ya no va a dejar huella en nosotros, porque ahora ya no somos ese polvo frágil, ahora estamos revestidos de poder de Dios. ¿Acaso no así le dijo el Señor a sus discípulos? Que cuando yo me vaya, les dijo, vosotros haréis cosas mayores que las que yo hago. Entonces ahora, hermanos, la iglesia es poderosa. ¿Acaso no le dijo el Señor a sus discípulos en Lucas? Leamos, hermanos, en Lucas capítulo, ahorita les digo, capítulo 24 y versículo 49. Y esa promesa, cierto, fue para los apóstoles, pero esa promesa es para nosotros también. ¿Y qué les dijo? Dice así, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Bueno, entonces los apóstoles iban a tener poder, sí. ¿Poder de qué? Del Espíritu de Dios. Pero nosotros no somos apóstoles, somos discípulos. Sí, pero somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nos dice el libro de los Hechos en su capítulo 5, libro de los Hechos capítulo 5, y leamos el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y para qué vamos a usar ese poder? Para hacer lo bueno, para llevarle el evangelio al prójimo, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para velar por nuestra familia, para hacer todo aquello que no ofenda al Todopoderoso, sino que le agrade. Recordemos que de una manera figurada también cuando leímos en el Evangelio de Lucas, dice que vinieron las tormentas, vino la lluvia con viento, pero aquella casa se mantuvo firme. Mientras que las casitas fundadas no sobre roca, sino que solo una apariencia de casa bonita, vino la tormenta y se llevó. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar, dijo Jesucristo, les voy a enseñar que aquel que oye mis palabras y las hace es semejante a una casa fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, razón tiene la Sagrada Escritura cuando dice, hablando el justo, que cae 7 veces y se vuelve a levantar, viene la enfermedad, viene esto, viene lo otro, pero nada nos va a desinflar, nada nos va a botar, porque estamos fundados sobre la roca. Hoy ya la serpiente, la culebra, no deja huella sobre nosotros, porque seguimos siendo polvo, seguimos siendo seres humanos, pero ahora estamos refugiados, estamos sobre
la roca. Y ahí, como lo dijo Jesucristo, he aquí viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y como oró Jesús al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como tú y yo, Padre, somos uno, así ellos en nosotros son una sola cosa, la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia se manifiesta a través de la doctrina. Lo que un hermano hace, hacemos todos. Porque tenemos el mismo conocimiento, tenemos la misma doctrina. El rastro de la culebra sobre la peña, solo es sobre el polvo, pero ya no sobre la roca donde nosotros estamos, hermanos, refugiados. Vamos a llegar hasta aquí. Y yo voy a pedirles que me acompañen. Vamos a doblar las rodillas antes de leer la bendición. Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, te agradecemos porque cada vez que meditamos en tu palabra, ella nos alienta, nos exhorta, nos amonesta, porque tu palabra vela por nuestro bienestar espiritual, nos induce a hallar gracia delante de ti, a hacer lo que a ti te agrada, a cumplir la misión que has encomendado a tu pueblo, como es llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocen. Y aún como dijo el apóstol Pablo, vamos a aquellos que parecen ser algo. Gracias Todopoderoso, te pedimos que tú nos ayudes y nos guardes en el hueco misericordioso de tu mano y que podamos caminar solventes, puesta nuestra mirada en ti. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a leer la bendición de Dios. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.